casi como diputado. Pero no soy diputado, soy profesor y estoy acostumbrado a analizar y a la mesa. Pero ya que estoy hablando de un podio, hablemos de manera irónica. Quiero en primer lugar agradecer a los profesores que me han invitado por la confianza que tienen en que pueda decir cosas con sentido respecto de este tema, cuestión que me obvia. Yo soy profesor de física. Agradecer sobre todo el hecho de que podamos hacer esta actividad en combinación con la nueva, novísima carrera de terapia ocupacional, que es una novedad en la USACH. Ingeniería industrial es lo más clásico de la USACH, entonces se mezcla lo más nuevo, ¿no es cierto?, y lo más clásico, y es muy bueno que tengamos actividades conjuntas. Yo siempre que empiezo digo 1, 2 y 3 para que se sepa que empiezo. Pero ya dije 1, 2 y 3, así que voy a empezar. Entre 1880 y 1920, la introducción de las técnicas tayloristas para ordenar los procesos de trabajo permitió una serie de eventos para mi gusto extraordinarios en el ámbito del trabajo. Por un lado, hubo un aumento revolucionario de la producción de bienes. Por otro lado, en contra de lo que los socialistas utópicos y los anarquistas predecían, incluso la mayoría de los marxistas, subió el salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores. Pero enseguida, después de largas luchas, algunas, ¿no es cierto?, con resultados bastante sangrientos, se logró bajar la jornada laboral de 12 o 10 horas, que era lo que imperaba, a lo que hoy día se considera estándar, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que son las 8 horas. Los trabajadores empezaron a tener por primera vez contratos individuales, es decir, el trabajo gremial fue progresivamente reemplazado por el trabajo industrial, ¿no? Por situaciones de trabajo en que los empleadores se relacionaban de uno a uno. La situación anterior es que los empleadores se relacionaban con el maestro gremial, y el maestro gremial negociaba con todos los trabajadores. Pero por un lado, a pesar de que empezaron a haber contratos de trabajo individual, al revés, los trabajadores se organizaron en sindicatos, ¿no? Fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial era una especie de época de oro del movimiento sindical, ¿no? Y sin embargo, ahora, la ganancia capitalista depende directamente de la jornada laboral. Si se disminuye la jornada laboral, disminuye la ganancia capitalista. Si se aumentan los salarios reales, disminuye la ganancia capitalista, ¿no? Sin embargo, lo extraordinario de todo este proceso es que la ganancia capitalista además aumentó. O sea, aumentó el salario real, se crearon las grandes capas medias formadas por obreros industriales en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en Europa en dos momentos, en este momento antes de la Primera Guerra Mundial, pero después en la reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, y además los capitalistas ganaron más rápido. Porque toda esta sucesión de eventos extraordinarios conseguidos a sangre y fuego. Ustedes entienden que los empresarios no regalaron el aumento, ¿no es cierto?, de salarios por el aumento de productividad que implicó la introducción de estas técnicas de ordenamiento del trabajo. Entonces, no por la buena, más bien por las malas, esto benefició a todo el mundo. La situación es tan extraordinaria que en 1930 John Maynard Keynes, economista perfectamente clásico, que no tiene nada de sospechoso de marxista, salvo para los neoliberales, ¿no es cierto?, para los cuales todos son marxistas, todos los que no sean neoliberales son marxistas. Keynes en Madrid dio una conferencia, ¿no?, que se llama Acerca de las posibilidades económicas de nuestros nietos, 1930. Keynes consideró que el aumento de productividad, ¿no?, había permitido todas estas virtudes, ¿no? Había permitido bajar la jornada laboral, subir el salario real al mismo tiempo, ¿no?, y más encima aumentar la ganancia capitalista. Entonces hizo un cálculo de
¿cómo había sido el aumento de productividad en los últimos 100 años, 1830, 1930? Esta situación se produjo gracias a la acumulación de esos aumentos que se han producido por la revolución tecnológica. Enseguida hizo una proyección. Si mantuvieran el ritmo del aumento de productividad durante los próximos 100 años, 1930, 2030, estamos todavía en el plazo, ¿no? Lo que nuestros nietos año 2030 podrían vivir es una jornada laboral de 15 horas semanales con salarios aceptables, ¿no es cierto?, como los que se habían ido consiguiendo en esta subida del salario real. Una jornada laboral de 15 horas semanales, una jornada laboral universal. Keynes, con la ingenuidad propia, ¿no es cierto?, de los blancos europeos, que entienden más bien pajarones, no tienen la picardía latina ni la ambición desmesurada de los capitalistas. Académico calculó que la productividad se iba a repartir socialmente. Por un lado, los capitalistas podían ganar más plata, por otro lado, el salario, ¿no es cierto?, podía subir y mantenerse en un nivel razonable que permitiera, ¿no es cierto?, una vida relativamente confortable para los trabajadores, ¿sí? Pero por otro lado, se podía convertir el aumento de productividad en una disminución de la jornada laboral. No de 15 horas semanales, no sé. ¿Cómo vivirían si trabajaran 15 horas semanales por el mismo salario? Por el mismo salario, no como estos arreglines de bajemos la jornada laboral, pero bajemos consistentemente el salario, ¿no? Esto de disminuir la jornada laboral, la idea es que Keynes anticipó lo que actualmente se llama desempleo estructural. Es decir, el hecho de que con el progreso tecnológico, voy a decirlo en lenguaje capitalista, hacen comillas, hacen falta menos trabajadores, como que los trabajadores sobraron, ¿no? Entonces, con menos trabajadores se puede producir el mismo volumen de productos porque las tecnologías lo permiten. Entonces, la cuenta que sacó Keynes es, en vez de disminuir los trabajadores, disminuyamos el tiempo de trabajo. Repartamos el trabajo entre todos los trabajadores. Y entonces todos trabajan, pero trabajan menos. Y la productividad nos permite, aún trabajando menos, mantener los salarios. Noten que Keynes sacó esta cuenta con un cálculo extremadamente conservador del aumento de productividad que históricamente se había ido constatando y que él proyectó de manera simple. Después, con la revolución tecnológica de los años 50, de los años 60, ¿no?, los ritmos del aumento de la productividad triplicaron, cuadruplicaron el cálculo de Keynes. O en resumen, hoy día existen las tecnologías suficientes para cumplir la meta, ¿no es cierto?, o la proyección que había hecho Keynes. Generalizar el trabajo, todos trabajan, disminuir la jornada laboral, mantener los salarios o incluso subirlos, y aún así mantener una ganancia capitalista que justifique el hecho de que uno es capitalista. No es que la proposición de Keynes no es una proposición anticapitalista, o sea, no es eliminemos la propiedad privada, no. Distribuyamos la productividad de tal manera que sea de beneficio común, de beneficio social. ¿Qué es lo que ha ocurrido, sin embargo? Lo que ocurrió desde 1930 para adelante es que la jornada laboral de 8 horas se mantuvo, ¿sí? El trabajo se contrajo. Es decir, en vez de repartir el trabajo, ¿no?, se prefirió mantener la jornada laboral y ir pateando el desempleo estructural hacia la periferia, ¿sí? Y entonces empezó a ocurrir que no solo había lo que clásicamente se había llamado el ejército de reserva, es decir, gente que, como está desempleada y está postulando al trabajo, permite que los capitalistas negocien el salario con ventaja, ¿no? No. Hay la gente que está en el ejército de reserva entra y sale de la vida laboral, porque esto es una carta de negociación entre el capital y el trabajo. No, lo que empezó a pasar es que en el mundo apareció el desempleo absoluto. Desempleo absoluto significa gente que no produce ni consume, o en términos neoliberales, sobra. Hoy día hay por lo menos 1.000 millones de seres humanos que sobran, y que si se murieran,
cierto? Así sería un alivio para el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Sería un alivio al capital porque joden la vida, pues se está muriendo de hambre, entonces hay guerras, ¿no es cierto? En regiones de África, tribales, para comerse lo que no producen, etcétera. 1.000 millones de personas que viven de la solidaridad internacional, de los alimentos que reparte la FAO o cosas por el estilo. Voy a decirlo de una manera un poco más subversiva. Lo que pasó de 1930 para adelante es que los capitalistas se embolsaron todo el aumento de productividad, ¿entiendes? Sin subir sustantivamente el salario real promedio, ¿no? Sin disminuir sustantivamente la jornada laboral, que es lo que el aumento de productividad permite. Cuando leí la invitación para esta conversación, la pregunta es cómo, aumentando la productividad, podemos contribuir a la equidad social. Lo acabo de decir. La única manera de contribuir a la equidad social es disminuir la jornada laboral manteniendo el salario, es aumentar el salario a costa de la ganancia capitalista. Si hacemos eso, entonces hay armonía social. Mientras no hagamos eso, los trabajadores van a estar constantemente respirando por la herida, ¿no? Con la esperanza demagógica del estado de bienestar. ¿Qué es lo que vemos en España? ¿Qué es lo que vemos en Grecia? ¿Qué es lo que vemos en Portugal? ¿Qué es lo que vemos en Islandia? Lo que vemos es que el estado de bienestar es un engaño. Es un engaño que dura 50 años, es una promesa demagógica, ¿no es cierto?, que dura, ¿no? Mientras los salarios van aumentando, y hay un momento en que el aumento de los salarios a los capitalistas les parece insuficiente, y entonces desarman las fábricas y se las llevan a otros países, ¿no? Porque no sé si se han dado cuenta el grado de patriotismo de la clase capitalista. Desindustrializaron Estados Unidos, su propia patria, desindustrializaron Europa, sus propios países, y se llevaron la fábrica a la India, a China, ¿no es cierto? Y tiraron al hoyo, ¿no es cierto?, a los países europeos que se están convirtiendo en un gran museo que vive del turismo. Me tocó visitar en Italia, en un recorrido mínimo que hice, ¿no es cierto?, las fábricas siderúrgicas, ¿no?, desmanteladas. Los chinos agarraron la fábrica y se le llevaron tal cual. Ustedes pueden ver, cosas de que se metan en el Google, las ruinas de Detroit, de Chicago, pueden ver los grandes estados norteamericanos industriales reducidos a la ruina, pueden ir a buscar las industrias inglesas y encontrarlas todas convertidas, ¿no es cierto?, en urbanizaciones de lujo, ¿no?, o simplemente abandonadas. Entonces, ¿cuál es la idea del estado de bienestar? La idea es que, bueno, los capitalistas hacen buenos negocios, saquean el tercer mundo, ¿no es cierto?, y con eso pueden aumentar los salarios en sus propios países, pero cuando el salario aumenta, ¿no?, empiezan a ver, sobran viejos. Los sistemas previsionales están destinados a quebrar. Primero, como si los viejos sobraran. Segundo, como si no alcanzara la plata para mantener las jubilaciones. Si uno considera los cambios en la productividad que han habido a lo largo del siglo XX, sobra plata para que los activos mantengan a los pasivos, aunque los pasivos sean el doble de los activos. El problema es que los capitalistas se embolsaron el aumento de productividad. Y entonces no es que falten recursos, el problema es que tienen los recursos. ¿Entiendes? O en resumen, lo que sostengo es que la única manera de contribuir a la estabilidad y la armonía social es reclamar para los trabajadores los aumentos de productividad que en buenas cuentas se producen por el esfuerzo de los trabajadores. Me estoy enojando, así que prefiero conversar. Eso es lo que yo tenía que decir. Tenemos todavía un poco más de tiempo extra para realizar una conversación. Las preguntas igual de mano alzada, pero sientan toda libertad de poder conversar en esta oportunidad. Lo convencí de todo el tiempo. Fue muy... O comentarios, no es necesario que pregunten, si no tienen cosas que uno puede decir. Aprovechemos el tiempo disponible que nos trae. Dígame. Quisiera comentar los textos de
Afortunadamente, para hacer comentarios sobre Chile no hace falta ninguna sabiduría, porque lo que ocurre en Chile es más o menos obvio. Entonces puedo ocultar mi falta de sabiduría diciendo cosas obvias. Yo creo que este país, desde el punto de vista de las relaciones laborales, es simplemente vergonzoso. Es simplemente vergonzoso. Y es más vergonzoso en estos últimos 25 años que en los 17 años anteriores. Es más vergonzoso porque se prometió el oro y el moro, y lo que se ha hecho es mantener el mismo esquema de relaciones laborales que favorecen de manera abrumadora a los empresarios, a los emprendedores. Yo creo que lo más preocupante, si uno piensa en cómo revertir esta situación, es que se han introducido modos de administración neoliberales en los servicios públicos. Es decir, se han ordenado, ¿no?, las finanzas, la administración, la gestión de los hospitales como si fueran instituciones privadas. Entonces los hospitales licitan enfermedades, contratan, externalizan tareas, de manera ficticia se autofinancian, ¿no? El hospital es una unidad económica que se autofinancia y el Estado financia, pero prestaciones, ¿sí? Y por supuesto no logran las metas de autofinanciamiento. Las universidades se han convertido en negocios de los profes, porque los profes con diplomados, con magíster, complementan su salario. Entonces, en las universidades públicas el salario no es tan bueno como en las universidades privadas caras, no en las universidades privadas que son una chacota. Pero uno puede en la USACH, en la Universidad de Concepción, que es una universidad de todos los chilenos, ¿no?, o en la Universidad de Chile, completar salario al mando magíster, completar salario al mando sociedades relacionadas. Y se incentiva a los profesores a armar iniciativas económicas autónomas bajo el título de la universidad. ¿Eso qué significa? Que en la práctica no hay privatización en el sentido de que se venda la universidad, nadie va a vender la Universidad de Chile. Hay privatización en el sentido de que la gestión, la administración y una parte muy significativa de los recursos financieros son gestionados por privados, que son los propios profesores de la universidad, con objetivos privados, ¿sí? Entonces, bueno, y eso está en las promesas de Joaquín Lavín, ¿no es cierto? Convertir a todo chileno en un emprendedor, en un empresario, porque el mercado sería el que mejor asigna los recursos, etc., ¿sí? Entonces, por un lado, en Chile hay que restaurar el derecho al trabajo, jornada laboral estable y completa, el derecho al salario estable y completo, pero por otro lado, hay que revertir la tendencia a la precarización del empleo estatal. El Estado contrata a la mayor parte de sus trabajadores honorarios, ¿sí?, y a la gestión neoliberal de los servicios públicos. Entonces, en el fondo, lo que hay que revertir es este modelo según el cual ser empresario es la manera de hacer prosperar el país. Y ser empresario en educación, ser empresario en salud, aunque la educación y la salud, ¿no es cierto?, sean servicios públicos. ¿Qué solución plantear sobre lo que dijo César? Todo se roto el sistema de supermercados, fallos, estamos en camino de... Pero eso es una pregunta política. No, pero si no es su opinión. Esto es un evento académico. Yo creo que la tarea inmediata en Chile es hacer una asamblea constituyente que permita construir una constitución en que estos males estén prevenidos en el fundamento. ¿Sí? En el fundamento. Una constitución que asegure el derecho al trabajo, la responsabilidad del Estado sobre la educación, la responsabilidad del Estado sobre la salud, ¿no es cierto? Que el carácter plurinacional del Estado chileno es una constitución. Y para eso, esa constitución tiene que ser a través de una asamblea constituyente. Sin ese marco de fundamento, ¿no?, todas las leyes se transforman en un chamullo. Depende de lo que pasa con la reforma educacional, que son 1000 parches para mantener lo fundamental, ¿sí? Sin embargo, hacer una nueva constitución es una larga marcha, porque después de sacar la constitución no puede resolver todo. Lo que hay que hacer es, teniendo un marco constitucional, empezar a compatibilizar el sistema legal con una constitución fundada en derechos sociales permanentes.
Eso significa hacer de nuevo el Código del Trabajo, hacer de nuevo la ley de universidades, hacer de nuevo la ley que rige la salud pública. Entonces, desde un punto de vista jurídico, es una larga marcha, una constitución, y después, ¿no es cierto?, un parlamento razonable que vaya revirtiendo estas leyes que están imbuidas hasta lo más profundo de este modelo que tiene las consecuencias catastróficas. Ahora, eso como marco jurídico. Sin embargo, a mí me preocupa que se haga una pregunta tan política en un ambiente tan académico, porque lo que tengo que decir es que ninguna de esas cosas es posible, ¿no?, sin movilización social, ¿no? Y cuando digo movilización social, me refiero a que la gente salga a la calle a decir lo que cree. Porque movilización social no implica, la movilización social no se consigue juntándose en cabildos consultivos de resultado incierto para ver qué opinan los ciudadanos sobre una eventual constitución y encargándole después al Parlamento, ¿no es cierto?, que haga la ley según la cual se va a poder cambiar la Constitución prácticamente, ¿no es cierto?, por decreto, una comisión chica, y los ciudadanos en un plebiscito dicen sí o no. ¿Sí? La única manera de revertir eso, yo no dejo de decir esta cosa en los sachos, esto es pasta seca, digamos, y al día siguiente amanece tomado. Pero hay que salir a la calle. Hay que salir a la calle. Fíjense la increíble insensibilidad del poder político, la espantosa insensibilidad de las autoridades de país. Yo vivo cerca de la Plaza Brasil, y ahí en la Plaza Brasil hace 40 días que hay presos políticos, expresos políticos en huelga de hambre. 40 días. Y noten que no salen los medios de comunicación, que son un monopolio, ¿no? Las autoridades no se pronuncian, a pesar de que se va todos los días a pedirle una audiencia, a conversar el problema. Cuando se muera uno le van a echar la culpa a ellos. ¿Sí? Hemos visto huelgas de hambre en Mapuche que han durado 70 días antes de que la autoridad diga es preocupante que se vaya a morir algún mapuche. ¿Sí? Entonces, no, aquí, como dicen clásicamente, no se oye padre. No se oye padre. Noten que hay dos diputados, ¿no es cierto?, jóvenes, vigorosos, ingenuos, que quieren bajar la dieta parlamentaria a la mitad. Y entonces hay diputados, noten que uno en esas condiciones se queda callado, es como, ojalá que no ocurra, ¿sí? Y sin embargo hay diputados que de manera activa, propositiva, dicen, no, aquí hay que nivelar para arriba. Noten que nivelar para arriba significa elevar el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, porque la diferencia entre el sueldo de los diputados y el sueldo mínimo es de 40 veces. Nivelar para arriba, de acuerdo con la proposición de Jackson y Boric, significaría elevar el sueldo mínimo 20 veces. Y resulta que se cagaron para elevarlo 10 lucas, digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una espantosa insensibilidad de la clase política. Cuando se muere una niñita en un hospital, ¿no es cierto?, entonces la gente dice, ¡oh, qué horror la salud pública! Y resulta que ellos mismos han quebrado la salud pública. Han quebrado la salud pública pagándole a los hospitales públicos menos por las prestaciones que lo que le pagan a los hospitales privados. Y ellos dicen, pero la deuda hospitalaria es espantosa, y resulta que es el mismo sistema que mantiene la deuda hospitalaria. Entonces hay momentos en que los países tienen que pronunciarse de manera radical. No soy partidario de una revolución permanente ni cosas por el estilo. Algo tiene que pasar para que esto cambie de manera radical, porque estamos metidos en una inercia conservadora gobernada por un grupo de insensibles. Noten que la señora presidenta, ¿no?, se preocupa más de los escándalos que tiene en su casa y que tienen trascendencia pública, ¿no?, y de lo que pasa en las escuelas de Chile. Resulta que hay 50, 60 liceos tomados, ¿no? La Confech, no sé, pues ya en la onda desesperada, me gusta un error, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? En la onda desesperada, si pan indefinido, no funciona nunca más la universidad. Y la ministra de Educación, ¿no es cierto?, dice algo así como, ¡oh, qué lamentable! Ustedes rompen el diálogo. ¿Qué vamos a hacer? Como digo, me estoy escuchando, así que ahora me preguntan más. Usted mencionó el tema de la jornada laboral. Tenemos casos como en Europa, como Suiza, Holanda, Dinamarca, que tienen una laboral de 30, 32 horas, 35 horas. ¿Cuál fue el cambio que
ocurrió en sus países y si esos cambios son aplicables en el país. Desgraciadamente, la disminución de las jornadas laborales que se ha tratado de aplicar en Europa forma parte de una cuestión mucho más penca que el arreglo que hubo a principios del siglo XX. Forma parte de las políticas de precarización laboral. Entonces, no es que hayan disminuido la jornada laboral para repartir efectivamente el trabajo, ¿no? Y también la disminución de las jornadas laborales se consiguió a expensas de una negociación sobre el salario. O sea, la gente le disminuyeron la jornada laboral y no en la misma proporción, pero igual le bajaron el salario. Pero por otro lado abrieron la posibilidad de que las personas completen, ¿no es cierto?, la jornada de 32 horas con un trabajito de 6 horas, con un trabajito de 12 horas. El resultado global de eso es que para un trabajador que quiera mantener su estándar de vida, ¿sí?, la jornada laboral aumentó en vez de disminuir. Y entonces lo que se perseguía teóricamente, lo que se proclamaba teóricamente, es que se iba a repartir el trabajo, o sea, todos trabajamos menos, pero trabajamos todos, ¿sí? Ni se mantuvo el salario, ni se repartió el trabajo, ¿sí? Ahora, yo creo que esos intentos en Europa de manera estructural caen un poco en el vacío, ¿sí? Porque resulta que por un lado se hace esta reforma, ¿no es cierto?, de tratar de disminuir la jornada laboral, pero por otro lado se desindustrializan los países. Entonces estamos hablando de trabajo de servicio, las economías se empiezan a tercerizar, ¿no es cierto?, es decir, a crear trabajo idiota, realmente improductivo, con la única función de que el mercado circule, ¿sí?, de que se devuelva. Entonces a mí me parece que esas disminuciones, ¿no es cierto?, que han ocurrido en Europa respecto del gran ejemplo histórico, ¿no?, que se consiguió a la fuerza, pero que se consiguió, son un poco fraudulentas. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo será la historia en China? Ya migrada a la industria china, ¿cómo la base política distinta de China, un estado pseudo-comunista? ¿Cómo esto va a afectar a la transformación social que vive China? ¿Se va a repetir la historia que sucedió en el resto del mundo? ¿En China también será así? Sí, yo creo que en China lo que está apareciendo son unas capas medias gigantescas que quieren usufructuar del consumo. No solo han ido elevando su salario real, sino que además van a aspirar a tener las consecuencias culturales del aumento del salario. Eso significa, ¿no es cierto?, ir de vacaciones a Europa, ya se ve, ¿no? En Europa está lleno de chinos, qué sé yo. Eso significa tener casita propia. Hay que tener 1.500 millones de habitantes, tener casita propia es una catástrofe. No sé si se entiende. Si los chinos no vienen, el edificio se caen al mar, ¿no? Pero va a existir esa presión, va a existir la presión de tener grandes barrios, ¿no es cierto?, como las barriadas que aparecieron alrededor de Nueva York, alrededor de Chicago, ¿no es cierto?, París, Berlín, que eran ciudades muy chiquititas, se transformaron en metrópolis, porque todo el mundo quería tener, ¿no es cierto?, esta vida suburbana, digamos, ¿no?, de los alrededores privilegiados. Yo creo que ese fenómeno se va a repetir y que es inevitable que en algún momento eso se traduzca en reivindicaciones democráticas. La democracia liberal es adecuada para la cultura de las capas medias, para la vanidad de las capas medias. Nosotros votamos, qué sé yo, aquí se respetan los derechos, aunque no sea cierto. Y creo que ese milagro económico va a durar 50 años. Y que después de 50 años, cuando los trabajadores chinos, ¿no es cierto?, hayan aumentado su salario real lo suficiente, están allá la industria de Malasia, África, se la van a devolver a Brasil, ¿no es cierto? Creo que el capitalismo es como una plaga de langosta que prospera en un lugar, lo saquea, lo agota ambientalmente, humanamente, y después se cambia. Hemos visto eso en Italia en el siglo XVII, en el siglo XV, ¿no?, y después de Italia, Portugal, España, y después la ruina, ¿no? Italia en el siglo XV, capitalista, Italia en el siglo XVIII, la ruina, y después España, después Portugal, después Holanda, después Inglaterra, después la industrialización que se extiende a Europa, después Estados Unidos, la gran langosta que va a circular. ¿Estamos? Gracias por su ferviente presentación.
el laboratorio, en manera de reconocimiento de su participación, le hará entrega de un pequeño regalo. Muchas gracias. A continuación subirán al escenario la señorita Carla Rega, socióloga de la Fundación Sol, y la acompañará también el señor Gonzalo Durán, economista de la misma fundación. Por favor, suban al escenario. Buenos días, gracias por estar acá, temprano con lluvia. Bueno, Carla Rega es mi nombre, y hoy día venimos a hablar con Gonzalo desde la Fundación Sol, bueno, a este coloquio que nos han invitado. Creo que coincidimos un poco en el diagnóstico que dice el profesor, pero vamos a profundizar un poco más también en las cifras, que es lo que la Fundación se especializa un poco y es quizás lo que ustedes estaban esperando ver hoy día. Esperamos cumplir con sus expectativas. Entonces vamos a hablar de impulsar la productividad desde el trabajo y desde la acción colectiva, que es nuestra visión. Al principio les voy a hacer un diagnóstico y luego voy a dar la palabra a Gonzalo, entonces las preguntas las hacemos al final, ¿les parece? Entonces, Chile es un país de altos ingresos, pero muy desigual. Eso no es una novedad. ¿Qué tenemos? La proyección del Fondo Monetario Internacional del PIB per cápita para este año. $23.800, ¿no? Entonces, anuales, por cada uno, per cápita. Chile ha crecido sostenidamente durante los últimos años y, como vemos, es de nuestra región, ¿no es cierto?, el que tiene el más alto PIB per cápita, casi 4 veces, un poco más de 4 veces, el de Bolivia, ¿no? Y bueno, aunque esta cifra no es inmediatamente traducible en las cabezas, podemos ver que es una cifra bastante alta y comparado con el desarrollo de nuestros países vecinos, nos da algo, ¿no? Nos da una pista de, parece que a Chile le está yendo bien, ¿no? Sin embargo, cuando entramos un poquito a ver cómo se distribuye el ingreso total del país, o sea, lo que se produce, y ya no hacemos un cálculo de un PIB per cápita, sino que lo que vemos es la realidad en la distribución de los ingresos, ¿no? Vemos que Chile, de todos los países del mundo en que se puede medir cuánto concentra el 1% más rico, en Chile concentra el 30,5% de los ingresos. O sea, tiene la más alta concentración entre esos países medidos, ¿no? Entonces, esta situación, digamos, nos pone en alerta de que lo anterior son buenas noticias para algunos, pero no para todos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pensamos quizás esto es algo momentáneo, ¿no es cierto? Esta es la investigación ahí, abajo de las láminas nos va a quedar esto